Espermatogénesis y espermiogénesis en machos equinos y porcinos. La espermatogénesis es el proceso biológico mediante el cual se producen espermatozoides funcionales a partir de células germinales primordiales en los túbulos semíferos del testículo. En los machos equinos y porcinos, este proceso presenta características fisiológicas y temporales específicas que influyen directamente en su eficiencia productiva y en los programas de mejoramiento genético. La espermatogénesis. La espermatogénesis ocurre en el epitelio seminífero bajo regulación del eje hipotálamo, hipófisis y gonadal, principalmente mediante la hormona foliestimulante y la testosterona producida por las células de Leydig. El proceso se divide en tres fases: fase proliferativa o espermatogonial, fase meiótica y fase de diferenciación inicial. En la fase proliferativa o espermatogonial, las espermatogonias tipo A se dividen por mitosis, manteniendo la población germinal y originando espermatogonias tipo B. Fase meiótica. Los espermatocitos primarios experimentan meiosis 1 para formar espermatocitos secundarios haploides. Posteriormente, la meiosis 2 origina espermátides. Fase de diferenciación inicial. Tras la meiosis 2, la espermátide haploide inicia la espermiogénesis. Se forma el acrosoma por función de vesículas proagrosómicas derivadas del aparato de Golgi, estableciendo la polaridad celular. El núcleo sufre elongación y reemplazo de histonas por protaminas, generando cromatinas altamente compactas. El centriolo distal origina el acenema 9+2 y el flagelo en desarrollo. Las mitocondrias se organizan en la futura pieza intermedia y el citoplasma residual es eliminado por fagocitos de células de Sertoli. Características fisiológicas. En el porcino, duración 34 a 40 días. Alta producción, mayor volumen eyaculado. En machos equinos, caballos, especie Equus caballos, la duración de espermatogénesis es aproximadamente de 57 días. Su alta producción espermática en machos reproductores activos. Los espermatozoides tienen cabeza ovalada, cola larga y delgada, sensibles al estrés térmico. Temperatura alta afecta a la fertilidad. La espermiogénesis es la fase final de la espermatogénesis y consiste en la transformación morfológica de las espermátides redondas en espermatozoides altamente especializados. Durante este proceso ocurren cambios estructurales fundamentales: formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, condensación y elongación nuclear, desarrollo del flagelo a partir del centriolo distal, organización de la pieza intermedia con mitocondrias, eliminación del citoplasma residual mediante fagocitosis por células de Sertoli. Diferencias morfológicas del espermatozoide. En el macho equino, el espermatozoide presenta cabeza ovalada, ligeramente alargada y una cola fina. En el macho porcino, la cabeza es más ovalada y su membrana plasmática presenta alta resistencia al almacenamiento en refrigeración, lo cual favorece su uso e inseminación artificial. Importancia reproductiva. Evaluación de calidad seminal, base de inseminación artificial, mejoramiento genético y optimización de fertilidad. Ahora sí, la conclusión. La espermatogénesis y la espermiogénesis son procesos altamente regulados que determinan la eficiencia reproductiva del macho. Las diferencias fisiológicas entre equinos y porcinos condicionan su manejo reproductivo y su aplicación en biotecnologías como la inseminación artificial y la selección genética. Espermatogénesis y espermiogénesis en porcinos. Su importancia: un macho reproductor de alto valor genético debe producir miles de millones de células viables. Entender cómo se forma es clave para detectar el problema de fertilidad. La anatomía. ¿Dónde sucede? Sucede en los túbulos seminíferos de los testículos que podemos observar. Bueno, como también tenemos las células de apoyo. La primera célula, la célula Sertoli, también conocida como células nodrizas, que alimentan y protegen a las células germinales. Como también tenemos la célula Leydig, que está ubicada afuera de los túbulos, encargadas para producir la testosterona, necesaria para el proceso. La espermatogénesis dura aproximadamente de 34 a 35 días en el cerdo.
su proliferación, mitosis, las células madres llamadas espermatogonias se dividen para mantener la población y generar células que avanzarán a la siguiente etapa. Meiosis. Las espermatogonias se convierten en espermatocitos primarios, donde ocurre la primera división meiótica, reducción de cromosomas, para dar lugar a espermatocitos secundarios. La segunda división meiótica genera las espermatidas, que ya son células haploides, con la mitad de la carga genética. Espermiogénesis, también conocida como la metamorfosis. Aquí es donde ocurre la magia visual, donde la célula se deja ver de una forma esférica y se convierte en un nadador. También tenemos la fase de Golgi. Se empieza a formar el agrosoma, o sea la capucha, con enzimas para penetrar el óvulo. También tenemos la fase del capuchón, donde el agrosoma se extiende sobre el núcleo. También tenemos la fase del agrosoma, donde el núcleo se condensa y se alarga y empieza a formar el también llamado flagelo, o sea la cola. También tenemos la fase de maduración, donde se elimina el exceso de citoplasma, la gota citoplasmática y las mitocondrias. Se agrupan y empiezan a dar energía. Factores que afectan el proceso en el porcino. Estrés térmico. El cerdo es muy sensible al calor. Temperaturas superiores a 30 grados centígrados pueden arruinar la producción de espermas de las próximas 5 a 6 semanas. Su nutrición. Deficiencia de zinc o selenio. Afectan la calidad de membrana. Sanidad. Infecciones como el PRRS pueden detener la espermatogénesis. El testículo es una fábrica donde la espermatogénesis es la línea de montaje y la espermiogénesis es el empaquetado final. Un eyaculado de berraco puede tener entre 200 a 500 mililitros, con una concentración de 100 a 300 millones de espermatozoides por mililitro. La formación del espermatozoide porcino es un ciclo continuo y complejo que tarda entre unos 45 a 50 días en total. Sumando el transporte epididimario, cualquier descuido hoy en el manejo del berraco lo veremos reflejado en la fertilidad de la hembra dentro de 1 mes y medio. En machos equinos, caballos, especie Equus caballos, la duración de espermatogénesis es aproximadamente de 57 días. Su alta producción espermática en machos reproductores activos. Los espermatozoides tienen cabeza ovalada, cola larga y delgada, sensibles al estrés térmico. Temperatura alta afecta a la fertilidad. La espermatogénesis en equinos, el proceso macro. La espermatogénesis es la formación completa de espermatozoides a partir de células germinales. Se divide en 3 fases principales. Su primera fase es la fase proliferativa, espermatocitogénesis. Las espermatogonias, células madre, se dividen por mitosis. Su objetivo es mantener una reserva constante de células y generar los espermatocitos primarios. En el caballo, el ciclo del epitelio seminífero es muy organizado, lo que permite una producción continua. Su segunda fase es la fase meiótica. Aquí ocurre la magia genética. Los espermatocitos primarios pasan por la meiosis 1 y 2. Se reduce la carga cromosómica a la mitad del diploide a haploide y se crean las espermatidas. La espermiogénesis, la metamorfosis, este es el punto donde muchos se confunden. La espermiogénesis no es división celular, es una remodelación física. Es el paso de célula redonda espermatida a célula con cola espermatozoide. Los 4 cambios claves son: formación del acrosoma, se crea una capucha llena de enzimas en la cabeza para penetrar el óvulo. Condensación del núcleo, el ADN se empaqueta de forma ultracompacta para ocupar menos espacio. Desarrollo del flagelo. Crece la cola que le dará movilidad. Desprendimiento del citoplasma. Se elimina el exceso de equipaje, gota citoplasmática, para ser más hidrodinámico. Maduración epididimaria. Aunque el espermatozoide ya tiene forma, el semental aún no es fértil en este punto. Los espermatozoides viajan al epididimo durante unos 10 a 14 días adicionales para aprender a nadar y adquirir la capacidad de fecundar. En un semental sano se producen aproximadamente entre 5 y 10.000 millones de espermatozoides al día. Es una verdadera fábrica biológica. En el caballo, este proceso ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos y dura aproximadamente 57 días. El proceso mediante el cual un semental equino transforma células simples en los gametos especializados necesarios para la vida. La espermatogénesis y su fase final, la espermiogénesis.